Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Tercer domingo en que tratamos sobre la misma institución, Consejo Nacional de Educación Superior. Del pasado lunes hasta el jueves, noticia de tapa en el diario Última Hora. Viernes, parte de su editorial. ¿Qué está pasando con el Consejo Nacional de Educación Superior como órgano rector de la educación superior universitaria en nuestro país? Titulamos hoy nuestro tema de análisis: el Consejo Nacional de Educación Superior sin legitimidad y al margen de la legalidad. ¿Qué futuro le depara a la educación universitaria? Justamente el diario Última Hora, en su editorial del pasado viernes, tituló: el CONES debe dejar de operar como si fuera un club de amigos. El Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, decía en su editorial el diario Última Hora, como órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para el desarrollo de la educación superior del Paraguay, está fallando estrepitosamente en sus funciones. En vez de trabajar para lograr la excelencia de la educación universitaria, integrantes de este organismo han creado una crisis que desvirtúa en forma absoluta la misión del CONES. Paraguay debe invertir y formar a su capital humano, y eso no será posible si desde esta entidad se sigue operando como una seccional, decía entre otras cuestiones el diario Última Hora en su editorial de la fecha del pasado viernes. Grave lo que está aconteciendo en el Consejo Nacional de Educación Superior, y lo venimos diciendo en varios programas, y amerita tercer domingo consecutivo volver a hablar del Consejo Nacional de Educación Superior. Y antes de presentar a mis invitados, pregunto: ¿hay asociaciones de universidades privadas? ¿Hay asociaciones de universidades públicas? ¿Están representantes de estudiantes en este órgano rector que es el CONES? ¿Están representantes de profesores de universidades públicas privadas, estudiantes públicos y de universidades privadas? ¿Saben realmente lo que está pasando estos estamentos universitarios en ese órgano rector que rige justamente ese nivel educativo? Pregunto, probablemente no estén enterados. Y curiosamente, el que está generando esta crisis de legitimidad e ilegalidad actualmente en el Consejo Nacional de Educación Superior, se trata de su presidente con mandato vencido, el presbítero Narciso Velázquez, rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. En realidad uno no se espera que un presbítero de la Iglesia Católica, un rector de la prestigiosa Universidad Católica de Paraguay, actúe como toma decisiones Narciso Velázquez en el Consejo Nacional de Educación Superior. Inicialmente fuimos nosotros aquí en Visión País quienes criticamos sus decisiones y hemos argumentado por qué esas decisiones adoptadas estaban por fuera de la ley. Hoy, nuestra posición acompaña un diario prestigioso de circulación nacional como es el diario Última Hora. Pregunto, ¿qué están esperando estas asociaciones de universidades públicas, las asociaciones de universidades privadas, estudiantes de universidades públicas y privadas, directores generales de institutos superiores públicos y privados y profesores de universidades públicas y privadas? ¿Qué están esperando? O los que están ahí en el Consejo hoy integrando, para ellos se está actuando en el marco de las disposiciones constitucionales y legales. Este será el tema de análisis hoy en Visión País. Y además, cómo en sus declaraciones a la opinión pública, el presidente
con mandato vencido del Consejo Nacional de Educación Superior, Narciso Velázquez ha mentido. Sí, escucharon bien, ha mentido. Y vamos a hablar de eso, de qué manera ha mentido. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis el doctor Gustavo Rodas, representante del Ministerio de Educación y Ciencia, del ministro, en el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. Muy buenas noches, doctor Rodas, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, doctor Francisco. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. También a los que nos acompañan esta noche en la mesa. También va a colaborar con nosotros hoy en nuestro análisis el doctor Juan Antonio Denis, rector de la Universidad Gran Asunción. Buenas noches, doctor Denis, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, doctor Francisco, y gracias por invitarnos realmente, y es un espacio muy importante en lo que podamos hablar de educación superior. Buenas noches, doctor Rodas, buenas noches al doctor Washington Torreani, y muy especialmente a la audiencia, a la teleaudiencia. También nos acompaña justamente el doctor Washington Torreani, rector de la Universidad Leonardo da Vinci. Muy buenas noches, doctor Torreani, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor Francisco, placer estar aquí. Vamos a discutir un tema importante para lo que es el sector de la educación privada. Asimismo, y por supuesto, aclaremos esto, y creo que va a coincidir conmigo el doctor Torreani, el doctor Rodas y el doctor Denis. No solamente las decisiones del CONES afectan a las universidades de gestión privada, también a las universidades públicas, también a los institutos superiores de gestión pública y de gestión privada y, por supuesto, colateralmente a los estudiantes de la educación universitaria, estudiantes de universidades e institutos superiores. De eso estaremos hablando y estaremos demostrando cuál es el problema real hoy del CONES. ¿Por qué ya no puede ni convocar ni tomar decisiones las autoridades con mandato vencido del CONES? El presidente Narciso Velázquez, vicepresidente Clarito Rojas y, por supuesto, la secretaria del CONES, que es Bernarda Lugo, si mal no recuerdo. Bernarda Lugo. Eduarda Lugo, tengo entendido. Sí, Lugo, dejemos ahí el apellido, es una evidentemente representante docente de universidades públicas que hoy está fungiendo de secretaria, también con mandato vencido en el CONES. Brevísima pausa. Tarde. Una maestra borracha al volante de un auto atropelló, según el reporte, iba como una familia en una moto. Una locura. Dante Melgarejo, Natalia Sosa Jovellanos, Elvio Acosta y Enrique Dávalos te actualizan con toda la información de la tarde. Allanamientos en Capiatá, hay una persona detenida sospechada de robar una moto y matar al propietario. Delincuentes ingresaron a una tienda de disfraces de la zona de Mercado 4. Turno tarde, de lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. Consejo Nacional de Educación Superior sin legitimidad y al margen de la legalidad. ¿Qué futuro le depara a la educación universitaria? Es el tema de análisis hoy en Visión País. Y justamente decíamos anteriormente, éramos el único programa que a nivel de opinión pública venía cuestionando las decisiones del órgano rector de la educación superior en nuestro país, el CONES, a lo que se sumó la semana pasada el diario Última Hora, con 4 noticias de etapa consecutiva, y el pasado día viernes también se ocupó precisamente del CONES en su editorial. Y queremos puntualizar algunas cuestiones porque hay mucho
que aclarar en relación con lo que pasa justamente en el CONES. En primer lugar, tenemos que siempre tomar como referencia lo que hace a una orden judicial, a una medida cautelar que dictó la segunda sala del Tribunal Electoral de la capital. Para poder hablar de este tema estamos en comunicación con el abogado Jorge Rolón Luna. Muy buenas noches, doctor Rolón Luna, y gracias por atendernos. Muy buenas noches, un gusto estar contigo y con la teleaudiencia. Están conmigo aquí en el estudio del canal el doctor Gustavo Rodas, representante del Ministerio de Educación en el CONES, el rector Torreani de la Universidad Leonardo da Vinci y el doctor Denis de la Universidad Gran Asunción, doctor Rolón Luna. Un saludo para ellos. Una cuestión muy puntual que queremos comprender el alcance justamente de la medida cautelar que dictó la segunda sala del Tribunal Electoral, por la cual, por la medida cautelar, se suspende las elecciones del Consejo Ejecutivo del Consejo Nacional de Educación Superior. Y esto para aclarar a la audiencia, el Consejo Nacional de Educación Superior tiene un Consejo Ejecutivo y justamente la medida cautelar lo que suspende es las elecciones de las autoridades del Consejo Ejecutivo, además de también suspender la medida cautelar la proclamación del estudiante de universidades públicas miembro suplente. Pero queremos ocuparnos exclusivamente del tema de la suspensión de la elección de las autoridades del Consejo Ejecutivo. Doctor Rolón Luna, la ley 4995 de Educación Superior, en su diseño, no contempla la figura de autoridades del Consejo Ejecutivo. Lo que habla es de autoridades del Consejo Nacional de Educación Superior con la figura de presidente, vicepresidente y secretario. Y quisiera entender qué es lo que suspende la medida cautelar dictada por la segunda sala del Tribunal Electoral de la capital. Bueno, en primer lugar, a mí me sorprende, y quiero decir esto desde una perspectiva jurídica también, que la medida cautelar que ordena como medida de carácter provisorio la proclamación de los representantes estudiantiles públicos y privados, además de suspender también la conformación y renovación del Consejo Ejecutivo, extiende esta prohibición a la situación del Consejo Ejecutivo, cuando que lo que es objeto del litigio es la elección de estudiantes, de los representantes de los estudiantes de los ámbitos públicos y privados. La cuestión. El Consejo Ejecutivo es una instancia creada por ley que nace a partir de la elección del presidente, el vicepresidente y el secretario del Consejo, como una derivación. Entonces, a mí me sorprende porque no veo la relación entre lo que se objeta en el juicio, y recordemos que una medida cautelar es algo accesorio que pretende asegurar los fines perseguidos en la demanda, en el objeto de la demanda, extiende la medida cautelar a la conformación y renovación del Consejo Ejecutivo. Primera cuestión. Y en segundo lugar, esta conformación deviene de la elección de presidente, vicepresidente y secretario del Consejo del CONES. Entonces, ahí ya tenemos un problema porque no hay elección que suspender, digamos, porque eso es algo automático y se deriva de lo que yo me mencionaba. En segundo lugar, no hay que confundir medida cautelar, que es el género, y
la prohibición de innovar, que es la especie. Acá no hay una prohibición de innovar declarada de manera expresa y taxativa. Y la prohibición de innovar es algo que impide alterar una situación de hecho o de derecho que se presume existente al tiempo en el que se decreta la medida cautelar. Eso en segundo término. Y vuelvo a la primera parte. Hay una medida cautelar que se excede incluso con la cuestión de fondo que se debate en el juicio. Y que no guarda ninguna relación con ese objeto del juicio. Porque recordemos que las medidas cautelares pretenden que al no alterarse u ordenando una acción a través de una alteración, los fines perseguidos en el juicio principal, en el objeto de ese juicio, puedan obtenerse. ¿Sí? Entonces, yo no veo sinceramente ninguna relación entre la conformación del Consejo Ejecutivo del CONE y la elección de los estudiantes públicos y privados. Ahora, doctor Rolón Luna, ¿cómo entender entonces la suspensión de las elecciones del Consejo Ejecutivo? Sí, la verdad que lo que dice la medida cautelar es suspensión del proceso de conformación y renovación. Sí, y en realidad eso es algo que no se hace de manera, digamos, expresa, no es una elección del Consejo Ejecutivo. Reitero, porque lo que la ley dice es que el presidente, el vicepresidente y el secretario del Consejo del CONE sí integran ese Consejo Ejecutivo. Son la consecuencia de, lo cual hace pensar que el objetivo velado o no tan velado de esta acción judicial es mantener el status quo en el Consejo Ejecutivo. Y finalmente, ¿cómo entender las declaraciones del presidente con mandato vencido, Narciso Velázquez, de la figura de innovar, cuando en realidad en la medida cautelar no hay referencia explícita a esa figura? Bueno, la verdad es que ahí hay una cuestión jurídica elemental que yo mencioné al comienzo, conceptual, en el sentido de que la prohibición de innovar es un tipo de medida cautelar, es la especie de un género llamado medida cautelar. Y lo que yo veo en la resolución judicial es que no se hace mención de ninguna prohibición de innovar, o sea, no se utiliza el término ni es tampoco una medida de no innovar. Clarísimo. Le agradecemos, doctor Rolón Luna, por colaborar con nosotros en este análisis. Hasta la próxima. Ya, muchas gracias. El doctor Jorge Rolón Luna, abogado, ex juez del fuero electoral. El Ministerio de Educación, doctor Gustavo Rodas, ha tomado una posición en relación con lo que está aconteciendo en el Consejo Nacional de Educación Superior desde el pasado 1 de noviembre. En realidad anterior con el tema de ANEADES, pero ahora queremos ocuparnos del problema del momento, ¿no? Esto también para acotar de que no es la primera vez que el Ministerio de Educación, en este tiempo, toma posiciones respecto de las decisiones que toma el Consejo Nacional de Educación Superior. Eso quiero acotar y me parece que no es un dato menor. Pero puntualmente en relación con el tema de la medida cautelar y que hoy, digamos, están con mandato vencido tanto el presidente, vicepresidente como el secretario. Ha tomado una posición el Ministerio de Educación. ¿Por qué tomó, cuál es la posición que tomó y por qué tomó dicha posición? Bueno, el Ministerio de Educación, al cual represento en las sesiones realmente en el Consejo, ha decidido directamente ya incluso no participar de las sesiones ordinarias o extraordinarias que sean convocadas por este Consejo. Directamente el MEC considera que hoy en día no se tiene un presidente, un vicepresidente ni un secretario,
porque el mandato vencido directamente implica eso, de que estamos a la espera de que se pueda de nuevo constituir ese Consejo Ejecutivo. Con la medida cautelar recibida a través de esta acción emprendida, que creemos también y coincidimos con lo que manifiesta el doctor Jorge Rolón, se ha perjudicado tremendamente al CONES. Los fallos o las resoluciones judiciales son criticables, pero su cumplimiento son de cumplimiento obligatorio. En esa línea vemos que este perjuicio básicamente hasta este momento es irreparable. El Ministerio de Educación en estas condiciones, en su posición de ente rector de todo el sistema educativo, no puede seguir participando porque con su sola presencia estaría avalando actos que podrían ser reputados como anulables, nulos e incluso ilegítimos. Entonces, en beneficio de toda la ciudadanía, nosotros no podemos actuar irresponsablemente y presentarnos ante cualquier convocatoria que realice este Consejo con mandato vencido. Literalmente he recibido la instrucción del señor ministro de no participar de ninguna sesión, excepto que sea aquella que se realice bajo el formato de autoconvocatoria de todos los miembros, puesto que los miembros del Consejo sí tienen el mandato vigente. No así, recalcamos, el Consejo Ejecutivo, que para nosotros en este momento es inexistente y sus resoluciones por lo bajo son anulables. Ahora, doctor Denis, ¿cuál es la posición que tienen las universidades privadas? Porque no he leído ninguna manifestación, ningún comunicado a la opinión pública respecto a lo que está aconteciendo en el CONES. Bueno, antes que nada, admiro la posición del Ministerio de Educación, en lo cual ha tomado con respecto de la ilegalidad y la ilegitimidad de la situación presentada. Bien sabemos que hubieron las proclamaciones de los 12 miembros, entre miembros natos y miembros electos, pero para constituir el Consejo Superior Ejecutivo, por lo tanto, no se pudo llevar por la medida cautelar planteada. Aunque escuchándole al doctor Rolón Luna, y bien explícito, y una persona conocedor del área, parecería que estamos diciendo de que es algo medio no bastante claro, creado por intereses creados. Eso hace que las posiciones con respecto a esto, las universidades privadas han sacado un comunicado, forzamos un comunicado en la APUP. Ah, o sea, hay un comunicado. Hay un comunicado en lo cual detalla plenamente la posición de las universidades privadas. En la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, la APUT, ¿cuántas universidades están asociadas? 32 universidades. Y también hay que reconocer de que formamos parte de una alianza por la educación, en lo cual lo ha llevado al rector de la Universidad Americana, el doctor Sergio Duarte, como representante de la privada, como consejero del CONES. Y dentro del diálogo, y formamos parte también de la APUP, y hemos sacado un comunicado bien claro al respecto. Voy a leer, yo no sabía, y voy a compartir ese comunicado. ¿En dónde publicaron este comunicado? Este comunicado, la verdad de las cosas, hemos forzado una situación porque no figuraba en el orden del día del martes 15, y fue una petición mía, por sobre todo, de que tenemos que manifestarnos ante una circunstancia y situación presentada de lo que representa el CONE como órgano rector. Y realmente agravia la situación, porque como lo decía el doctor Gustavo al respecto, el representante del Ministerio de Educación, y lo cual no solamente dice Gustavo, dice la ley, que todo acto administrativo y resolutivo de estas índoles es de carácter nulo. Es decir, que cualquiera puede presentar y llevar a la nulidad plena de lo que pretenden y lo que quieren dar continuidad como una reconducción tácita, y promulgando y llevando adelante resoluciones. Es todo de carácter nulo o anulable. Doctor Torreani,
¿De qué manera perjudica a las universidades? Y yo ya hablaría de universidades públicas y privadas, porque obviamente el sistema universitario, desde mi parecer, está en riesgo. Que, digamos, cargos como el de la presidencia, vicepresidencia y secretaría con mandato fenecido sigan convocando y sigan tomando decisiones. Bueno, en primer lugar, quiero aclararte que vengo en nombre de la Unión de Facultades de Medicina del Paraguay. Nosotros en tu programa ya estábamos preocupados por esta situación que está viviendo el CONES y nuestra mirada desde el punto de vista privado es que aquí se puede ocasionar daños y perjuicios a las universidades privadas, como también a las públicas, como bien lo dijiste. Nosotros tenemos muchos proyectos pendientes en el CONES de estudio y algunos de ellos demoran algunos días, otros demoran algunos meses, otros años y otros, bueno, no salen. Y seguimos preocupados con la gestión de eficiencia y eficacia del CONES, porque en el sector privado tenemos una inversión muy alta en cuanto a la calidad académica que estamos implementando ya desde hace años y nuestras nuevas carreras delante de esta situación quedan atrapadas y estamos en un sándwich, ¿verdad? Entre por un lado el Consejo Ejecutivo del CONES y por el otro lado el Ministerio, a quien nosotros apoyamos 100%, obviamente, debemos apoyar al Estado y nosotros estamos apoyando al Estado paraguayo y tenemos la visión del Estado paraguayo, pero tenemos también la visión del sector privado. Delante de esta situación, nuestra preocupación es que se resuelva esta cuestión de manera urgente. De no ser así, nosotros arbitraremos los medios jurídicos por los daños o perjuicios que nos puedan causar a las universidades privadas. ¿Por qué es? Hace unos días visité una universidad en el este del país, específicamente en Santa Rita, donde hay una inversión enorme de más de 5 millones de dólares de inversión, una facultad de primer nivel en la República del Paraguay, y no es posible que se siga todavía en el CONES sin que se tenga una resolución al respecto. Me podrán decir, bueno, pero falta personal o falta esto en el CONES. Y yo te recuerdo, mi querido amigo, de que cuando se editó la resolución de las habilitaciones de la nueva carrera, en ese entonces estaba el doctor Rufinelli, que además es decano de la Facultad de Derecho de la Católica y que además es asesor del CONES en su momento, no sé ahora, pero que además está en el Consejo de la Magistratura. Le había dicho yo, mire señor, el espacio de 90 días que ustedes dicen en que van a habilitar una carrera es inviable, porque ustedes no tienen recursos humanos para el efecto. Dicho y hecho, nosotros seguimos con ese problema, con esa problemática que nos angustia, nos preocupa al sector privado, porque lo que nosotros queremos es avanzar. El Paraguay necesita avanzar, el Paraguay necesita recomponerse, necesita mayor inversión, porque además necesitamos lanzar nuevos cursos. Imagínate el siguiente escenario, Francisco. Nosotros estamos proponiendo ciertas carreras que el mercado está exigiendo hoy, ¿sí? Y resulta que nos lleva 1 año y medio, 2 años, la habilitación de esa carrera, y a veces por minucias. Quiero, si me permitís, quiero hablar sobre eso, porque eso no es una cuestión menor de la responsabilidad que tiene el CONES, y que en una situación como en la que se encuentra hoy justamente el Consejo Ejecutivo del CONES, ¿verdad? Está impidiendo justamente la aprobación está impidiendo en el sentido de que las aprobaciones, evidentemente, como bien
ustedes mismos están señalando y esto argumentó el doctor Gustavo Rodas, ¿verdad? Pueden ser anulables, ¿verdad? Sí. Pueden ser anulables las decisiones justamente por la figura del mandato fenecido, ¿verdad? Vencido de sus autoridades. Quiero volver sobre ese tema porque no es una cuestión menor. Tengo que cumplir con mis anunciantes. Quiero analizar las declaraciones del Narciso Velázquez a la vuelta de la pausa respecto de lo que señalaba justamente en la comunicación telefónica el doctor Jorge Rolón Luna. Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Ya estamos listos para ir destacando las informaciones del día, como siempre, a través de Noticias Paraguay. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Verdaderamente representa un peligro para los transeúntes estos enormes baches que ponen en riesgo la vida de las personas. Teledía de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta siempre. El perjuicio que puede causar la actual gestión del Consejo Ejecutivo, del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, es inimaginable. Algo se tiene que hacer. Queremos compartir con ustedes el comunicado de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, que congrega a 32 de las 46 universidades de gestión privada en Paraguay. Dice el comunicado: ante el hecho de público conocimiento en el que el Tribunal Electoral de la Capital Segunda Sala de la Justicia Electoral ha emitido una medida cautelar contra la conformación del Consejo Ejecutivo del Consejo Nacional de Educación Superior CONES, la Asociación de Universidades Privadas APUT manifiesta su preocupación por las graves consecuencias que esta medida viene ocasionando a la institución que regula la calidad y el funcionamiento de universidades públicas y privadas del país. En ese sentido, dicha medida ha puesto al CONES a funcionar de manera irregular, ya que el Consejo Ejecutivo, con mandato fenecido, intenta emitir resoluciones pasibles de anulación en base a lo establecido en la Ley 6.715/21 de procedimientos administrativos y dio inicio al proceso de reconducción tácita, figura que no se encuentra prevista y que también es considerada irregular por dicha ley. Sigue diciendo el comunicado de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas: esta situación es injustificable, ya que las nuevas autoridades del CONES han sido legalmente proclamadas y de esta manera se expone a este órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para el desarrollo de la educación superior del Paraguay a resoluciones emanadas irregularmente, las cuales afectarían significativamente a la implementación de carreras y ejercicios académicos fundamentales, impactando de manera drástica a las universidades privadas, ya que las mismas asumen en la actualidad a más del 60% de la masa universitaria del país. Termina diciendo el comunicado: desde la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas peticionamos respetuosamente a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral tengan a bien remover los obstáculos existentes a fin de devolver al Pleno del Consejo del CONES ejercer sus derechos y constituir al Consejo Ejecutivo del mismo. Miembros de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, APUT. Estamos compartiendo, creo que por primera vez, ante la opinión pública, el comunicado de la APUT, tengo entendido. Si tuviéramos que enumerar los perjuicios que podría ocasionar las decisiones del Consejo Ejecutivo del CONES, doctor Gustavo Rodas, aparte de las instituciones universitarias, universidades e institutos superiores, ¿podría también generar a otros sectores? Sí, por supuesto. Por eso estamos muy preocupados y ahí con esto justificamos también la reacción del MEC, las acciones que está emprendiendo el MEC.
se pueden dar, como ustedes saben, el CONES realiza varios tipos de servicios para la educación superior. No solamente está la aprobación de carreras, la inserción de ofertas en el catastro, sino que también está el reconocimiento de títulos realizados en el extranjero. ¿Se imagina usted que alguien vaya con un título reconocido en estas condiciones, que posteriormente sea anulado, esta resolución de reconocimiento sea anulado y llegue a un resultado no esperado? Doy un ejemplo: en estos días se está convocando a un concurso público para la elección de fiscal general del Estado. ¿Se imagina usted que un profesional del derecho con un estudio concluido en el extranjero tenga un reconocimiento realizado por el CONES por resolución en estas condiciones, lo presente en el concurso y posteriormente, siendo electo fiscal general o uno de los potenciales fiscales generales, sea desplazado como consecuencia de este acto irregular? Se ha anulado ese reconocimiento? Entonces, el perjuicio para esa persona y el perjuicio que puede ocasionar para el CONES y para las personas también que deciden emitir resoluciones vamos a decir, de esta manera. Ustedes saben que el CONES actúa también como un organismo del Estado. Son funcionarios, básicamente funcionarios públicos, que emiten resoluciones ante los cuales son personalmente responsables. Dice la Constitución Nacional que el funcionario público es personalmente responsable de lo que realiza de manera ilegítima e irregular, y subsidiariamente el Estado. Entonces, en ese sentido, vemos que se puede dar un perjuicio irreparable en particulares también, no solamente en estudiantes y a instituciones de educación superior. Ahora, ¿y qué piensa hacer las universidades privadas, doctor Denis, ante esta situación de ilegitimidad e ilegalidad de la actuación que pudiera tener el Consejo Ejecutivo? Porque de hecho ya había convocado a una reunión y ya ha adoptado algunas decisiones con el mandato vencido. Indudablemente, bien se sabe que los mandatos están vencidos. Un humilde consejo que yo le puedo dar al doctor Narciso es: renuncien a estas intenciones. Están fenecidos su mandato. Elijan a los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo. Y si tienen los votos, ganen y administren y continúen. Pero se sabe que en la democracia la mayoría es lo que prevalece. Por lo tanto, para que no sume tantos daños de lo que ya está causando, por lo tanto, les solicitamos encarecidamente, traten de destrabar la medida cautelar, que tiene un conocimiento pleno, cómo se origina y dónde, para qué objetivo es. En ese aspecto están muy preocupados las universidades privadas. Por lo tanto, digamos, va a llevar adelante los medios y mecanismos propios jurídicos para el efecto si esto suscita. Ahora, quiero tomar un concepto de lo que plantea el doctor Denis, la democracia. Este es un tema que siempre suelo decir que el 2 y 3 de febrero de 1989 todavía no llegó al sistema universitario. La crisis en Una No Te Calles, precisamente, una de las denuncias de los estudiantes fue por arbitrariedades cometidas por sus autoridades. La manifestación de los estudiantes en la Universidad Católica también en su momento, ¿verdad?, fue precisamente por decisiones arbitrarias. Y algo que yo no comprendo de un consejo como el Consejo Nacional de Educación Superior, que tiene una peculiaridad, porque tiene miembros natos, tiene miembros representantes de organismos del Estado y tiene miembros electos. Y justamente los miembros eligen a un miembro nato para ejercer la presidencia de dicho consejo. O sea, ¿dónde está la democracia? Cuando los otros miembros tienen que, digamos, pelear en unas elecciones para poder representar a su estamento, ¿cómo es posible que los miembros elijan, ¿verdad?, a un miembro nato? Desde mi parecer, ahí algo colisiona contra los principios democráticos. O sea, urgente necesita, sin lugar a dudas, una reforma profunda el Consejo Nacional de Educación Superior, doctor Torreani. Absolutamente. La 4995 ya en algún momento peticionamos el cambio
porque entendemos que hay varios artículos inconstitucionales y eso tiene referencia ya en una I sobre la resolución, de una de las resoluciones que quitaron, que fueron, digamos, para algunas universidades fueron dejadas de lado porque eran absolutamente inconstitucionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca el sector privado? El sector privado busca trabajar y producir con tranquilidad, confiando en un órgano que hoy en día es la que rige los destinos de las universidades, además del Ministerio de Educación, que tiene la responsabilidad como ministerio, es el organismo rector de la educación paraguaya. Por eso dije al principio que nosotros apoyamos al Estado paraguayo. Entonces, concretamente lo que hay que hacer es primero resolver esta problemática que tenemos ahí enfrente, porque de lo contrario esto va a empeorar y nosotros como sector privado vamos a tener que reaccionar. En segundo lugar, lo que ya le sugerimos o que ya nos sugirieron varios colegas es el cambio de la ley, la modernización de la ley. No es posible que tengamos doble voto en el propio CONES hoy en día, y me refiero a los miembros natos, ¿sí? Que a la vez son miembros natos y pueden ser presidentes. Eso no es posible en un organismo como el CONES. O sea, hay varias cosas que resolver, para eso necesitamos el tiempo adecuado para hacerlo, pero fundamentalmente necesitamos salir de este problema. Estamos a fin de año, doctor Francisco, en un año en que comenzamos de nuevo a trabajar las universidades privadas. Después de la pandemia. Después de la pandemia. Estamos recontratando profesores, ampliando nuestra base de datos de profesores, porque queremos dar un mejor servicio. Pero tenemos miedo de que esto nos lleve a una situación, como dijo el doctor Rodas, de anulación de nuestras propias habilitaciones. Imagínate que se habilite un programa o una carrera, y después viene alguien, como en este caso la alumna esta que no sé cómo hizo y no sé cómo el tribunal aceptó la demanda, y nos viene y le dice al CONES, bueno, queremos que se suspenda esto. ¿Y cómo quedamos nosotros? Ese es nuestro mayor temor. Sobre ese tema, ¿cuál es la solución? Quiero hablar a la vuelta de la pausa. Y también dije que iba a manifestar por una cuestión de tiempo, no lo voy a hacer en este bloque, lo voy a hacer en el próximo. Dos cuestiones sumamente importantes. Y además, ¿hay alguna salida? De esas tres cuestiones, hablamos a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Televía, de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Ya estamos listos para ir destacando las informaciones del día. Como siempre, a través de Noticias Paraguay. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Televía, de 13 a 14. Verdaderamente representa un peligro para los transeúntes estos enormes baches que ponen en riesgo la vida de las personas. Televía, de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta siempre. Decía que iba a compartir con ustedes tres cuestiones. La primera, el doctor Jorge Rolón Luna, en la comunicación telefónica que tuvimos, nos dijo que efectivamente, después de haber hecho el análisis de la medida cautelar, él en ninguna parte encontró la prohibición de no innovar. Eso no es una cuestión menor. ¿Por qué? Porque Narciso Velázquez, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior con mandato vencido, dijo precisamente que bajo esta figura, él, desde el punto de vista legal, podía seguir ejerciendo la presidencia del CONES. Y efectivamente mintió. Primera cuestión. Segunda, segunda cuestión, que no es una cuestión, por supuesto, menor,
tiene que ver con el perjuicio que puede seguir causando, porque de hecho ya se tomaron decisiones, este Consejo Ejecutivo ya tomó decisiones, ¿sí?, con mandato vencido. Y de hecho, ahí eventualmente, si esas decisiones se recurren al ámbito judicial, podrían ser, digo bien, anuladas. Y una tercera, para no equivocarme, quiero ratificar con el doctor Gustavo Rodas, miembro representante del Ministerio de Educación y Ciencia en el Consejo Nacional de Educación Superior. Ustedes decidieron, si no entendí mal, retirarse del CONES hasta tanto se solucione este problema de carácter judicial, doctor. Así mismo, esa es la indicación que yo he recibido de no participar ya de ninguna sesión ordinaria o extraordinaria convocada por este Consejo con mandato fenecido. Realmente nos retiramos de la mesa de sesiones. Solamente asistiremos si es que hay reuniones autoconvocadas por sus miembros. Nosotros, para colaborar justamente en el restablecimiento institucional, nosotros estamos más que interesados en que la medida cautelar se levante para poder reencauzar la institución por donde, como corresponde. Y directamente hoy estamos anunciando y ratificando de nuevo que no vamos a ser partícipes de ningún acto resolutorio o resolutivo que se emita en estas condiciones. Ahora, no es una cuestión menor, doctor Denis, que se retire el órgano rector de la educación superior de un consejo como el CONES. Una posición bien clara porque sabe la consecuencia, que puede causar daños y más que daños, indemnizaciones contra los miembros y contra ese supuesto, vamos a llamarle, de Consejo Ejecutivo con mandato vencido. Puede venir una olas de juicio al respecto por daño y perjuicio, como lo señalaba el doctor Torreani, teniendo en cuenta que hay inversiones sumamente importantes del sector privado y cuando se siente lesionado, cuando se siente, digamos, dañado en lo que respecta a la parte financiera, de hecho que va a recurrir contra esa gente que están causando ese perjuicio y ese daño. Ahora, doctor Torreani, ¿y qué piensan hacer ante esta situación? Fin de año, están planificando las universidades, tanto públicas como privadas, para lo que sería el año académico 2023, y las autoridades del órgano rector que tienen que aprobar la carrera y otras responsabilidades que tiene, lógicamente, definitivamente no se enmarcan dentro de las disposiciones legales. Entonces, ¿qué queda? Nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratando de dialogar con las personas que están al frente del Consejo Ejecutivo hoy en día, insistiéndoles a ellos para que den todo su apoyo para que esta medida cautelar se defina y se llegue a una nueva elección del Consejo Ejecutivo, porque eso es lo correcto. Sí, acá no hay nada personal, ¿sí?, contra nadie, mucho menos contra la Iglesia Católica. Sí queremos exigir, y esa es la palabra correcta, que esto se resuelva como corresponde, conforme a la ley lo establece, y podamos llevar a un nuevo Consejo Ejecutivo para que podamos avanzar, Francisco. Nosotros necesitamos avanzar en educación superior, estamos muy retrasados, tenemos mucho trabajo que hacer. Y te doy un ejemplo, nosotros desde el mitad de año ya venimos programando todas nuestras actividades para fin de año y para el año que viene. Y estas cosas que a nosotros realmente nos preocupa, y no hablo solamente a nivel personal, pero a nivel de todas las universidades privadas, se deben resolver. Ahora, doctor Rodas, una reflexión final, me quedan 2 minutos. Como representante del órgano rector del Sistema Educativo Nacional, que es el MEC, ¿qué se viene ahora con el retiro de ustedes del Consejo? Exigen, obviamente, que vuelva la legalidad a ese Consejo. Así es, sobre todo nosotros
lamentamos la situación por la cual está pasando el CONES. Es el coordinador de todo un subsistema, perdón. Nosotros creemos que la situación que se ha ocasionado produce daños irreparables. También el MEC está analizando a ver qué pasa con el registro de los títulos otorgados en aquellas carreras habilitadas en estas condiciones, pues, que el registro se realiza en el MEC. ¿Cómo validaríamos nosotros, cómo registraríamos títulos emitidos bajo este tipo de situaciones? Nosotros creemos que una construcción en base al diálogo y sobre todo teniendo en vista el objetivo primordial de restablecer la institucionalidad en beneficio de la ciudadanía y la educación superior es lo que tiene que primar. Es lo que vamos a hacer, estamos enfocados en eso, pero realmente ratificamos que no podemos participar en estas condiciones, sí para la construcción, no para avalar nada. Y digamos, hoy, así como está el diseño legal, los 12 miembros del Consejo Nacional de Educación Superior están con, legítima y legalmente constituido. Podrían elegir a sus miembros. El único drama sería aquí quién convoca, salvo que sea la figura de la autoconvocatoria de la mayoría de la mayoría de los miembros, ¿no? Asimismo, sostenemos que por autoconvocatoria de los miembros, ya a partir de 7, podríamos estar tomando decisiones o al menos ir iniciando el diálogo para ver cómo zanjamos este inconveniente. La orden judicial se debe cumplir. Sí. Mientras que no se levanta esa orden judicial, vamos a seguir en este estado de cosas y entonces tenemos que echar mano de las reglamentaciones que existan, las leyes, tal vez plantearnos un análisis de reglamento interno y después coincidimos plenamente con el doctor Torreani y con el doctor Denis y contigo mismo de ir ya avanzando en un análisis profundo de la ley 4995. Efectivamente, esa es la solución y creo que ese es el camino. Muchas gracias, doctor Denis, por colaborar con nosotros. Muchas gracias a usted y por sobre todo un saludo muy especial a esa amable teleaudiencia. Muchas gracias, doctor Torreani, por colaborar Muchas con gracias, igualmente. Saludos a la teleaudiencia. Muchas gracias, doctor Gustavo Rodas. Muchas gracias, doctor Francisco, a las órdenes siempre por el Ministerio y muchas gracias a la teleaudiencia. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Buenos días, Paraguay. Videos que fueron filtrados a la prensa muestran a Carmen Villalba, reclusa de Buen Pastor, una de las fundadoras del FP, arengando al resto de la población penitenciaria. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días, Paraguay. Aquí haciendo un recorrido por toda esta comunidad, compañeros, teniendo en cuenta el dato que supuestamente los restos de Oscar Denis podrían estar enterrados en esta zona del país. Lunes a viernes, después de la misa, NPI nos conecta siempre. NPI ahora. Zarpa del puerto de Concepción rumbo a Bahía Negra. El barco se convierte en un supermercado andante porque lleva absolutamente todo. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto. Y atención que en el Hospital de Clínicas hay servicios especiales de atención gratuita de prevención de cáncer de piel. Vacas muertas aparecieron sin lengua, conmoción en la zona de Solano Escobar, departamento de Paraguarí. NPI ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Consejo Nacional de Educación Superior sin legitimidad y al margen de la ley. ¿Qué futuro le depara a la educación universitaria? El tema que hemos analizado hoy en Visión País. La situación es crítica en este órgano rector. El diario Última Hora, justamente en su noticia tapa del pasado lunes 14 de noviembre, titulaba: CONES funciona a medias porque su titular tiene el mandato vencido. Al día siguiente, el martes 15, el diario Última Hora titulaba en tapa justamente
La acefalía del CONES motiva a que el Ministerio de Educación y Ciencias ya no avale resoluciones, riesgoso coqueteo con la ilegitimidad, decía en su noticia tapa al diario Última Hora. El día miércoles, tercer día consecutivo, noticia de tapa, órgano rector de la educación superior. Denuncian que titular del Consejo Nacional de Educación Superior alardea de mayoría en la Corte Suprema, recusación por conflicto de intereses. Y el cuarto día consecutivo del pasado día jueves, el diario Última Hora titula en tapa: titular del Consejo Nacional de Educación Superior minimiza grieta con el Ministerio de Educación y Ciencia por el mandato fenecido. Hay un problema y el artículo 11, si analizamos bien, de la ley 4995, ¿qué dice? El Consejo Nacional de Educación Superior tendrá un consejo ejecutivo que será el encargado de implementar las resoluciones emanadas de aquel e igualmente actuará como órgano de apoyo técnico mediante la producción de estudios, análisis e información sobre la educación superior. Estará integrado por el presidente, vicepresidente y secretario del Consejo Nacional de Educación Superior y durarán 3 años en sus funciones. Su estructura, funciones y atribuciones constarán en el reglamento que será aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior. Y esto es lo que realmente no se comprende, porque la medida cautelar anula las elecciones del Consejo Ejecutivo y en realidad la ley habla solo de elecciones del Consejo Nacional de Educación Superior. En ningún momento habla de elecciones del Consejo Ejecutivo. Esperamos que esto se solucione en la brevedad y vuelva la institucionalidad, la legalidad en el Consejo Nacional de Educación Superior. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.